Si alguien nos preguntara cuál de estas dos ecuaciones me permite calcular la posición de un proyectil que ha sido disparado en un tiro parabólico con altura inicial h, ¿ustedes qué responderían? ¿Se acordarían del resultado? Y aunque no se acordaran, ¿podrían rápidamente saber cuál de las dos es la correcta? Bueno, pues hay una forma fácil de saber cuál es la correcta y es verificando las dimensiones de estas ecuaciones. Como es una posición y, sabemos que su dimensión tiene que ser longitud. Y por consistencia dimensional, todos los términos de la ecuación deben estar en términos de longitud. Una altura está en términos de longitud, sus dimensiones son longitud, sí. Este término de acá, ¿qué dimensiones tiene? Bueno, la velocidad es una longitud por unidad de tiempo. El seno de teta es algo dimensional y el tiempo es dimensión de tiempo. Me queda bien, longitud. Y este término de acá es una aceleración, que es ¿qué dimensiones tiene? Longitud sobre tiempo cuadrado. Y aquí tiempo cuadrado los cancelo, efectivamente dimensión de longitud. Me funciona bien esta ecuación. Y esta de acá, en cambio, este término de acá es problemático, ¿no? Porque no tendría dimensiones de longitud, sino una longitud finalmente sobre tiempo. Y por tanto no habría consistencia dimensional en esta ecuación. Esto no es un tema nuevo. Que las ecuaciones tienen que ser dimensionalmente consistentes, ya lo sabemos. Y nos hizo ver desde Física 1 que las dimensiones de las cantidades físicas son importantes. Pero ¿qué tendrá que ver esto con los nuevos temas de nuestro curso de fenómenos de transporte? Estamos introduciéndonos en el mundo macroscópico. ¿Cómo será que las dimensiones de las cantidades físicas y el análisis dimensional, que es el tema de este capítulo, me permite continuar adelante en mi curso de fenómenos de transporte y obtener información nueva? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver en este video. Muy bien, bienvenidos entonces al capítulo de análisis dimensional de ecuaciones de variación, que es nuestro primer capítulo de análisis dimensional y que es nuestra introducción al módulo macroscópico, que es el tercer módulo de este curso. Entonces, como habíamos dicho, que las ecuaciones tienen que ser dimensionalmente consistentes es un tema que uno ya había visto, pero aquí veremos que las dimensiones de las cantidades físicas pueden tener aplicaciones muy importantes. En este caso particular, para el cálculo de variables importantes en el mundo de mecánica de fluidos, en este caso visto como transporte de momento. Bueno, y es que desde el siglo XIX había dos tendencias para calcular la información que hemos estado calculando, perfiles de velocidad, por ejemplo, o perfiles de esfuerzo derivados de ahí. Por un lado estaban los hidrodinámicos, que es un poco lo que hemos hecho nosotros, que es utilizar la ecuación de Navier-Stokes para calcular el detalle de la información. Hemos hecho un esfuerzo por calcular detalles del perfil de velocidad, como un Bz depende de R, como el tau Rz depende de R, por ejemplo, resolviendo las ecuaciones. Pero una crítica que se le puede hacer a esta aproximación es que se calcula cosas que no se pueden ver. Y por otro lado, estaban los hidráulicos, que no les gustaba tanto resolver ecuaciones diferenciales complejas, sino más bien hacer experimentos. Y en el mundo hidráulico se aplica la intuición, la realización de experimentos por ensayo de error, y de los experimentos obtener otro tipo de ecuaciones que son muy importantes en ingeniería, que son las correlaciones, que ya las miraremos a partir del siguiente capítulo. Y una crítica que se le podría hacer a ellos es que observan lo que no pueden calcular. ¿Y con cuál de estas dos aproximaciones creen ustedes que debemos de trabajar en ingeniería química hoy en día y en este curso en particular? Bueno, pues con las dos. Es importante mantener la parte científica, como en este caso pues las ecuaciones de variación o de cambio, resolverlas cuando las podamos resolver, pero también la ingeniería pues es ciencia y arte, ¿no? Un poco de ciencia y arte, entonces también es importante la intuición, los experimentos, el ensayo de error, las ecuaciones de correlación que se pueden derivar de ahí, y veremos que el análisis dimensional es importante para este mundo, por ejemplo, de las ecuaciones de correlación. Y es que es importante reconocer que no siempre es fácil resolver las ecuaciones de cambio analíticamente. Por ejemplo, en el capítulo 3 vimos el problema del viscosímetro de cilindros concéntricos, viscosímetro de Courbet,
resolvimos el perfil de velocidad a través de las ecuaciones, fue pues relativamente fácil, aunque no tan fácil, pero en este caso suponíamos que el perfil de velocidad era un beta que solamente dependía de R. Pero resulta que experimentalmente se ha visto que si uno se mueve más rápido y si uno estudia los flujos y se pone a mirar los flujos, algo que se puede hacer, como ya veremos, se pueden formar unos flujos secundarios. El perfil de velocidad ya no es tan sencillo, no es un beta que depende de R y que no dependa del tiempo, sino que sí puede depender del tiempo y se pueden formar estos vórtices, donde por ejemplo la velocidad también depende de Z. Entonces la solución que encontramos ya no funcionaría para esos regímenes que ya no sean de flujo laminar, sino de flujo turbulento o algunos flujos de transición con vórtices de Taylor y demás. Y quienes se han puesto a investigar pues han descubierto cuándo la solución que encontramos funciona y cuando ya comienzan a aparecer otros flujos secundarios, flujos de vórtices de Taylor, transición o flujo turbulento. Y tiene que ver con algo llamado el número de Reynolds, que se ha visto desde el capítulo 3, pero que solamente ahora comenzaremos a estudiar con más detalle. Y entonces, ¿qué hacer cuando tenemos flujos que no son laminares y perfiles de velocidad muy difíciles de resolver por las ecuaciones de cambio? Bueno, hay varias alternativas. Una es la mecánica computacional de fluidos, el análisis numérico, que consiste en tomar esas ecuaciones diferenciales relativamente complejas y partirlas en ecuaciones algebraicas más sencillas de resolver, pero una gran cantidad de ecuaciones a través de algún método numérico o el uso de algún programa computacional. Y esto implica pues el uso de, como hemos hablado de computadores, la mecánica computacional de fluidos es una forma de resolverlas y es un tema que van a ver en su curso de modelamiento y simulación, donde van a ver formas de resolver las ecuaciones diferenciales que hemos visto de forma numérica, computacional, además de otra forma de resolver otros problemas de ingeniería química computacionalmente. Esa es una opción. La otra opción es hacer experimentos, estudiar mis flujos de fluidos, en este caso haciendo experimentos. Eso lo puedo hacer perfectamente, pero tiene dos dificultades. Una, que como son tantas variables, entender bien el sistema me implicaría hacer una gran cantidad de experimentos, entonces ojalá pudiera hacer menos experimentos. Y otra, que a veces es difícil experimentar con sistemas del tamaño real, del tamaño de planta, sistemas grandes, y yo tendría que hacer experimentos y hacer observaciones en modelos más pequeños, lo cual implica tener, como veremos, semejanza geométrica y semejanza dinámica para que los resultados observados en el modelo en escala pequeña correspondan con el modelo en escala grande. Y para garantizar esa semejanza geométrica y esa semejanza dinámica, es importante hacer un análisis dimensional porque serán los números adimensionales lo que me garantiza que existe esa semejanza, como vamos a ver más adelante. ¿Y de dónde aparecen entonces esos números adimensionales? Bueno, aparecen de tomar nuestras ecuaciones de cambio que hemos venido estudiando y adimensionalizarlas. Al tenerlas en forma adimensional, el primer resultado que tendremos interesante es la aparición de números adimensionales. Y de números adimensionales ya se había hablado algo en el capítulo 3 del libro, capítulo 2 y capítulo 3 del libro. Si ustedes revisan, podrán ver que resultados como el de la película descendente hecho por Balance de Envoltura en el capítulo 2, el libro nos informaba que ese resultado era cierto cuando teníamos un valor de un número llamado el número adimensional de Reynolds menor que 20. ¿Qué significaba ese número? Pues no nos decían mucho, nos decían que el número de Reynolds era igual específicamente a esto, a 4 veces el espesor de la película, por la velocidad media de la película, por la densidad sobre la viscosidad, y que gente que había hecho experimentos sabía que cuando ese número era menor de 20, nuestro resultado funcionaba. Nuestro flujo era laminar, nuestro perfil de velocidad supuesto era cierto, que el BZ solamente dependía de X, no dependía de tiempo y de nada más, ni de Y ni de Z, y por lo tanto el resultado funcionaba. Lo que pasa es que no nos dijeron qué significaba realmente ese número de Reynolds. Algo pasaba con problemas de capítulos 2 y 3, flujo circular o flujo en tubos concéntricos, donde igualmente se decía que eran válidos para número de Reynolds menores, pero ya no de 20, sino de otros números diferentes, 2100 o 2000. Y otra cosa que llama la atención es que el número de Reynolds, pues aparentemente estaba definido de manera diferente, ¿no? El diámetro del tubo, en este caso, velocidad media en el tubo, densidad y viscosidad. Y cuando eran tubos concéntricos, pues tubos con diferente radio, ¿no? Uno con radio R y otro con radio kappa R, pues el número de Reynolds lucía aún un poco más extraño. Lo anterior muestra claramente que el número de Reynolds es importante y si seguimos avanzando en los capítulos del libro, pues lo veremos nuevamente claramente. Otros ejemplos es el flujo de, por ejemplo, un
fluido alrededor de un cilindro. Entonces tengo un cilindro sólido y en este caso el flujo va exteriormente, es el flujo de fluidos exterior a sólidos en este caso, ¿no? Y hay gente que ha hecho experimentos donde han podido visualizar el flujo del fluido y se han dado cuenta que el flujo de ese fluido varía tremendamente dependiendo precisamente del número de Reynolds. Si me muevo a números de Reynolds muy bajos, tremendamente bajos, puedo ver un flujo laminar como el que se ve acá, pero a medida que voy aumentando el número de Reynolds veo diferentes cambios, diferentes patrones de flujo de ese fluido alrededor del cilindro. ¿Pero qué es entonces ese famoso número de Reynolds del que ya nos han venido hablando? Bueno, es un número adimensional, entonces pues como todo número adimensional, ¿qué va a pasar? Que no tiene dimensiones, entonces no tiene dimensiones de longitud, tiempo, nada por el estilo, sus dimensiones se cancelan, no existe, no tiene dimensiones, es adimensional. Pero más importante de eso, los números adimensionales es que representan la razón de algo sobre algo. En este caso lo podría ver como de dos fuerzas, fuerzas de inercia sobre fuerzas de viscosas. Como ambas son fuerzas, pues las dimensiones se me van a cancelar. Otra cosa interesante que tienen números adimensionales es que agrupan varias variables. Vamos a ver, entonces Reynolds trae varias cantidades físicas metidas dentro de él. Entonces voy a estar agrupando cantidades físicas, estoy disminuyendo las variables de mi problema. Y bueno, pues ¿de dónde viene el número de Reynolds? Pues viene de adimensionalizar mis ecuaciones de cambio, la ecuación de continuidad y la ecuación de movimiento, vistas por ejemplo en términos de Navier-Stokes. Entonces lo que vamos a hacer en los siguientes minutos del video precisamente es eso, arrancar de una versión de mi ecuación de continuidad y movimiento, adimensionalizarlas y ver cómo es que aparece al hacer este ejercicio de adimensionalizarlas el número de Reynolds. Muy bien, entonces lo primero que uno hace para adimensionalizar las ecuaciones de cambio pues es escribir las ecuaciones de cambio. Aquí tenemos nuestra ecuación de continuidad y la ecuación de movimiento en dos presentaciones, podría dimensionalizarlas ellas, pero pues cojamos esta última que está en términos de derivada sustancial y en términos de presión modificada, combinando los términos de presión y gravedad. El primer paso que se hace para dimensionalizar las ecuaciones es adimensionalizar todas las variables y los operadores. Variables dependientes e independientes. Entonces empecemos con las variables independientes, las variables de posición, por ejemplo, x. Entonces lo que se hace es arrancar de x y escribirla en términos de una variable x adimensional. Y este gorrito que se pone acá, según el libro del profesor Bert, el BSLK, ese gorrito implica que es una variable adimensional. ¿Cómo cojo una variable x y la vuelvo adimensional? Bueno, pues tengo que mirar las dimensiones, por eso las dimensiones de todas las variables van a ser importantes. Entonces, pues obviamente la dimensión de la variable independiente de x es una longitud. Entonces, ¿qué me tocará dividirlo? Por cierta longitud, alguna longitud. ¿Cuál longitud? Pues una longitud característica. ¿Qué quiere decir característica? Pues característica de cada problema, que vamos a ver más adelante. Pero por ahora dejémosla como en términos generales, por una longitud. Una longitud y le ponemos el 0 que quiere decir característica, característica del problema, de la geometría del problema. Igual pasará con las demás variables de posición, ¿cierto? Entonces tendré un y dimensional que será y dividido una longitud característica. ¿Otra longitud característica? No, pues la misma, ¿no? Si ya defino una longitud característica del problema, pues me aplicará para todas las variables. Esto que estoy haciendo acá es para un caso de ya utilizando coordenadas cartesianas, ¿cierto? X, Y, Z. Lo obtendría de esta manera. Si lo tengo de maneras generales, pues entonces, ¿qué variables de posición tengo? Pues operadores, ¿cierto? Por ejemplo, los operadores diferenciales, el operador nabla. ¿Nabla es qué? Pues por ejemplo, otra vez, si fueran cartesianas, pues nabla es un vector extraño, ya hemos hablado que tiene componentes derivar con x, derivar con y y derivar con z, ¿cierto? La componente x derivar con respecto a x, la componente y derivar con respecto a y la componente z derivar con respecto a z. Otro pie de página acá, ¿qué quiere decir derivar? ¿Qué dimensiones tiene derivar? Entonces derivar con respecto a algo, pues es un poco como dividir, ¿cierto? Una velocidad de 60 metros por segundo, 60 kilómetros por hora, por ejemplo, es recorrer 60 kilómetros en una hora. Entonces la velocidad es la derivada realmente de la posición con respecto al tiempo. Y pues cuando uno deriva con respecto al tiempo está como dividiendo, ¿cierto? Está en el denominador. Entonces, pues igual acá si yo miro dimensiones de estas cosas van a ser dimensiones de 1 sobre longitud. ¿Listo? Entonces si yo quiero tener un nabla dimensionalizado, ¿qué tengo que hacer? Pues arrancar de nabla
y mirar las dimensiones de Nabla. Como Nabla tiene dimensiones de, cada una de sus componentes son derivadas, pues todas estas son dimensiones de 1 sobre longitud. ¿Qué tendría que hacer yo? Multiplicar por una longitud característica. Y si es el laplaciano, ¿no? El laplaciano que está en la ecuación aquí de Navier-Stokes. Laplaciano es un Nabla cuadrado. Pues Nabla cuadrado es segunda derivada con respecto a x. ¿Cierto? Para el caso de coordenadas cartesianas. Y entre segunda derivada y primera derivada, ¿qué hay que hacer? Pues volver a derivar, ¿cierto? Tengo la primera derivada, vuelvo y derivo, me da la segunda derivada. Entonces es como volver a dividir. Entonces las dimensiones de esto van a ser de 1 sobre longitud al cuadrado. Entonces si quiero tener un Nabla adimensionalizado, debo partir de mi Nabla y mirar las dimensiones de Nabla serán pues del Nabla cuadrado del laplaciano será longitud al cuadrado, me tocará multiplicar por esta longitud característica al cuadrado. Bueno, entonces ya tenemos adimensionalizados dos operadores de la ecuación que vamos a dimensionalizar, ¿no? Bueno, por ejemplo aquí el Nabla está acá y Nabla cuadrado laplaciano está acá. ¿Quién más nos falta? Entonces nos falta, por ejemplo, la presión modificada. Entonces tenemos que tener nuestra presión modificada, la tenemos por acá. Y la queremos convertir en una presión modificada adimensional. Y bueno, ahí hay más de una forma, ¿no? Entonces me tocará pues dividir por una presión característica en combinación, como combinación de diferentes variables. Y ahí tenemos dos opciones para hacer. Una es usando la densidad y otra es usando la viscosidad, que son propiedades de los materiales, del fluido, y no las puedo cambiar. Pero entonces, para hacer estas dimensionalizaciones, pues ¿qué tengo que hacer? Pues mirar las dimensiones. Entonces, ¿qué dimensiones tiene una presión? Sea modificada o no modificada. Entonces, bueno, pues si uno no se acuerda, pues una forma de ver es que es como una fuerza sobre área, ¿cierto? Entonces el área será una longitud cuadrada y una fuerza es que masa por aceleración, ¿no? Entonces, dimensiones de masa y aceleración longitud sobre tiempo cuadrado. Aquí dice que estamos trabajando sobre dimensiones fundamentales. Y no lo he mencionado, pero lo menciono acá. En el mundo de fenómenos 1, fenómeno de transporte 1, que es transporte de momento, las tres dimensiones fundamentales son estas: masa, longitud y temperatura. ¿Por qué? Porque a partir de ellas puedo construir las dimensiones de todo, de posiciones, de velocidades, de fuerzas, de presiones, de esfuerzos, todo sale de ahí. Y para fenómenos 2, pues para fenómenos 2 tocará, que ya no es isotérmico, en fenómenos 2 hay transferencia de calor, pues habrá otra dimensión fundamental que va a ser la temperatura. Pero en este caso, para fenómenos 1, pues todo queda descrito con las dimensiones fundamentales, que son masa, longitud y tiempo para este caso. Muy bien, entonces continuando acá, ¿qué tenemos? Pues que se nos cancela una longitud, ¿cierto? Entonces nos queda la dimensión de presión, es una masa sobre una longitud, tiempo cuadrado. Entonces, para dimensionalizarla necesito tener alguna masa, ¿cierto? Alguna propiedad que tenga masa. Y como les decía, pues para eso puede funcionar la densidad, que es masa sobre longitud al cubo. O podría funcionar la viscosidad, que es masa sobre longitud tiempo. Y en un ejemplo del libro lo hacen con la viscosidad, masa sobre longitud tiempo. Entonces hagámoslo aquí detalladamente con la densidad. La dimensionalicemos con la densidad. Entonces miremos qué pasaría. Entonces me tocaría poner la densidad abajo, ¿cierto? Me tocaría poner aquí la densidad abajo. Si yo hiciera eso, en este momento, ¿qué dimensiones iría llevando hasta acá? Entonces tendría arriba una presión que dijimos que es masa sobre longitud, tiempo cuadrado. Y abajo en la densidad tendríamos una masa sobre longitud al cubo. Ya puedo borrar esto de acá. Ya lo copié bien. Entonces, ¿qué tendría yo? Pues se me estarían cancelando las masas. Pero me estaría quedando todavía con una longitud al cuadrado arriba. Y una longitud al cuadrado arriba, sí, y un tiempo al cuadrado abajo. Entonces, si quiero que me quede adimensional esta presión modificada dimensional, me toca qué hacer. Entonces, estos son como dimensiones de qué. Esto es una velocidad, ¿cierto? Es una velocidad, pero al cuadrado. Tiene como dimensiones de velocidad al cuadrado. Velocidad al cuadrado tendría dimensiones de esto.
Entonces, si este producto, este cociente más bien de presión modificada sobre ρ tiene dimensiones de pues, una velocidad, me toca pues, dividir, una velocidad al cuadrado, perdón, me tocará dividir por una velocidad característica al cuadrado, y ahí sí ya me dará adimensional. Si quieren verifíquenlo, esta relación de números pues me va a dar adimensional. Bueno, entonces ya tenemos nuestra presión adimensionalizada de esta manera, que el libro le pone pues esta nomenclatura con un gorrito. Se podría adimensionalizar con la viscosidad y daría otra forma a dimensionalizar. El libro le pone como doble gorrito, el libro del BCL. Bueno, ¿qué nos falta? Pues también nos falta la velocidad, ¿cierto? Nos falta la velocidad, esta va a ser más fácil, entonces una velocidad, el vector velocidad, para que me quede dimensionalizado, ¿qué habrá que hacer? Pues coger el vector velocidad y dividirlo, ¿cierto? Sobre una velocidad característica, que será esta misma de acá, ¿cierto? Bueno, ¿qué más nos falta? Nos falta un operador, que es este operador aquí, derivada sustancial con respecto al tiempo. Entonces, pues, derivar con respecto al tiempo, pues adivinen qué dimensiones tiene. Pues derivar con respecto al tiempo tiene dimensiones de 1 sobre tiempo, obviamente. Entonces, para adimensionalizar este operador, si sea sustancial o no, pues derivar con respecto al tiempo, tendrá dimensiones pues de 1 sobre tiempo. Aquí lo tengo sin adimensionalizar, lo voy a volver a dimensionalizado, le pongo aquí el gorrito abajo de la t, ¿cierto? Aquí no me quedó muy claro. Es derivada, aquí entonces me quedaría el t, ¿cierto? Un t con el gorrito de adimensionalizado. Es así me quedaría este operador, derivada sustancial adimensionalizada. Muy bien, ¿qué tengo que hacer? Pues multiplicar por un tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué tiempo? Por un tiempo característico. Podría escribir t0 como un tiempo característico, pero no hay necesidad de escribir t0. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una velocidad característica, tengo una longitud característica, y pues adivinen que pues el tiempo estará relacionado de esa manera, ¿cierto? El tiempo, la longitud característica y velocidad característica están relacionados, de manera que en vez de escribir el tiempo característico, pues lo voy a escribir en términos de variables que ya conozco. En este caso L0 sobre T0. Entonces aquí debo multiplicar por ese tiempo característico L0 sobre T0. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Pues reemplazar todos estos operadores que no están adimensionalizados por su versión adimensionalizada. Por ejemplo, de aquí tenemos que el operador nabla pues es igual al operador nabla adimensionalizado, pero pues dividido por L0, ¿cierto? Y aquí tenemos que el operador nabla cuadrado pues va a ser el nabla cuadrado adimensionalizado dividido L0 cuadrado. Entonces ya no voy a escribir nabla cuadrado en mi ecuación arriba, sino que escribiré nabla cuadrado adimensionalizado sobre L0 cuadrado. ¿Quién más? Pues la velocidad. Entonces en vez de escribir la velocidad, escribo la velocidad adimensionalizada multiplicada por B0. Entonces será B0 veces la velocidad adimensionalizada. El operador diferencial con respecto al tiempo, la derivada sustancial con respecto al tiempo, entonces será igual a T0 veces sobre L0, la derivada sustancial adimensionalizada. ¿Quién me falta? La presión modificada. Entonces voy a escribir, en vez de escribir la presión modificada, voy a escribir ρ por B0 al cuadrado veces la presión adimensional modificada. Y reemplazo todo esto acá en mis ecuaciones de variación y miro qué pasa. Entonces, miramos primero la ecuación de continuidad, que realmente en su versión adimensionalizada no es muy interesante, pero igual miremosla, que me quedaría. Entonces, divergencia de B igual a 0. En vez de escribir divergencia, entonces, me faltó precisamente el operador divergencia. Entonces, no, aquí lo tengo, ¿no? Entonces, en vez de escribir divergencia, escribo divergencia dimensionalizada, pero pues tengo que poner un 1 sobre R0, ¿cierto? Y en vez de escribir velocidad, escribo B0. Aquí podría escribir el B0, pero pues me sale de la derivada, entonces, porque es una constante, ¿cierto? Es una constante, B0 es una velocidad característica, es un valor fijo, constante, sale de la derivada, y me quedaría de el vector B, pero dimensionalizado, igual a 0. Como está igualado a 0, entonces, bueno, pues multiplico por L0, se desaparece, y pues B0
en general no va a ser 0, entonces pues también lo puedo cancelar. Entonces la versión adimensionalizada de la ecuación de movimiento pues no me queda muy interesante porque me queda pues exactamente igual, o sea, luce exactamente igual que la ecuación sin adimensionalizar. Bueno, entonces la versión adimensionalizada de la ecuación de continuidad no es muy interesante porque luce igual a la que está sin adimensionalizar. Pero miremos qué pasa con la ecuación de movimiento. Probablemente y seguramente vamos a ver que sí hay cosas más interesantes. Bueno, aquí me di cuenta que tenía mal esta derivada con respecto al tiempo sustancial en términos de la dimensionalizada, porque aquí estaba mal esto, ¿no? Que esto era T0 L0, esto es sobre B0, ¿no? Obviamente dijimos que queríamos era en términos de L0 y B0, entonces en vez de T0 es L0, en vez de T0 es B0, ¿no? Entonces borrémoslo acá, y entonces aquí va un B0, listo. Y ahora sí vamos entonces a dimensionalizar nuestra ecuación de movimiento. Entonces el ρ es una propiedad del material, eso va a quedar ahí. En vez de escribir derivada sustancial, entonces tengo que escribir lo que está acá, B0 veces sobre L0, la derivada sustancial adimensionalizada. Y en vez de escribir la velocidad, pues escribo lo que está acá, que es B0 veces B adimensional. Entonces B adimensional, B0 veces, me quedaría aquí con este B0, un B cuadrado, ¿cierto? Ese es el lado izquierdo. Y del lado derecho me queda el menos, me queda laplaciano, pero ya no escribo el nabla, perdón, pero ya no escribo nabla normal, sino nabla dimensionalizado, lo que me implica dividir por un L0, entonces me toca dividir por este L0. Y de la presión, entonces no escribo la presión, sino que escribo ρ B0 cuadrado veces la presión modificada dimensional. ¿Qué término me falta? Ese término de acá, más mu, que es una propiedad del material, eso va a quedar con laplaciano. Entonces escribo es laplaciano adimensionalizado, ¿cierto? Dividiendo aquí me toca dividir por un L0 cuadrado. Y de la velocidad, no del laplaciano de la velocidad, entonces me toca escribir un B0, queda por fuera, sale de los operadores porque es constante, de la velocidad adimensional. Muy bien, y ahí que miramos entonces analizamos nuestra nueva ecuación. La puedo organizar de muchas maneras, pero pues una manera que le interesa a uno organizarla es dejando este término acá solo a la izquierda. Esto aquí me faltó escribir, ¿no? En términos de esto es una derivada sustancial adimensionalizada. Entonces, con respecto al tiempo dimensionalizada, voy a dejar este término quieto, pues lo que me implica que dividir por ρ B0 cuadrado L0. ¿Cierto? Multiplicar por L0 y dividir por ρ B0 cuadrado. Entonces, ¿qué me queda en cada uno de los términos? Este me queda negativo. Se me va a desaparecer el ρ. Se me desaparece también ese mismo término, ¿no? Entonces me queda solo, me queda menos laplaciano adimensional de la presión modificada adimensional. Y este término acá miremos que nos queda. Aquí nos queda laplaciano adimensional de la velocidad adimensional. ¿Y quiénes nos queda? Nos queda un ρ abajo, ¿cierto? Nos queda un ρ abajo. Estoy dividiendo por esta cantidad. Divido por B0 cuadrado, pero había un B0 arriba, entonces nos queda un B0 abajo. Y me tocará multiplicar por un L0, pero había un L0 cuadrado abajo, entonces me quedará un L0 solamente abajo y me quedará mu. Listo, esta es la nueva versión de mi ecuación de movimiento adimensionalizada. ¿Y qué observo? Me quedan todos en operadores y variables adimensionalizadas y me aparece una agrupación de otras variables, ¿cierto? Me aparece una agrupación de otras variables que el libro lo pone aquí entre paréntesis cuadrados. Y fíjense que esto coincide con el inverso multiplicativo del número de Reynolds que habíamos visto en un ejemplo anterior en el caso del tubo. Entonces es la primera forma en que le aparece a uno el número dimensional de Reynolds al adimensionalizar la ecuación de movimiento. Bueno, y con ese resultado podemos analizar varias cosas. La primera es que esa agrupación que salió de la dimensionalización de la ecuación de variación, que dijimos que se llamaba número de Reynolds, pero podríamos no haberlo sabido, esa agrupación L0, una longitud característica por B0, una velocidad característica por ρ sobre mu, pues es lo que se denominaba como Reynolds, se aparecía aquí
en estos casos que ya miramos con diferentes presentaciones. En el caso del tubo, pues era algo muy parecido, D por velocidad media por ρ sobre mu. Pues, ¿qué quiere decir? Que esta es realmente una presentación un poco más fundamental del número de Reynolds que esta que están acá. Realmente es mejor mirarlo así, es más fundamental. Y para cada problema habrá una longitud característica, por ejemplo el diámetro para el caso de este tubo, o el espesor de la película, o 4 veces el espesor de la película. Más adelante hablaremos en clase porque este número 4, pero es un dato que tiene que ver con el espesor de la película, longitud característica en ese caso, o diámetros o relaciones de radios en el caso de los tubos, ¿no? Longitud característica, velocidad característica, la velocidad asociada al problema, pues en este caso del tubo, velocidad media, lo mismo acá y lo mismo de acá, y el factor de ρ sobre mu que permanece constante. La segunda cosa interesante que podemos analizar es que si revisamos los factores que nos quedaron multiplicando aquí a este término en mi ecuación de movimiento que dimensionalizamos, este factor de acá y este factor de acá, multiplicando a este término, que este término de aquí me está hablando de la parte viscosa, ¿cierto? Me habla de la parte viscosa en la ecuación de Navier-Stokes, en la ecuación de movimiento, y este de aquí me habla de la inercia, ¿no? Vamos a ver un poco más, con más detalle por qué inercia. Pero si cojo este factor y lo divido por este factor, lo pongo acá, cancelo términos, me doy cuenta que me sale la misma relación que teníamos, ¿no? Que teníamos el número de Reynolds, longitud característica por velocidad característica por ρ sobre mu. Entonces, de esta manera le podemos ver pues, un sentido un poco físico a este número de Reynolds, y es que pues, cuando dimensionalizo la ecuación es la relación entre los términos de inercia y términos viscosos. Recuerden que la ecuación de movimiento vista acá, yo la podría ver, es como un caso particular en el mundo del medio continuo de la ecuación de Newton, ¿no? Que me habla de una sumatoria de fuerzas igual, no tanto la masa por velocidad, sino el cambio de momentum con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, que esta ecuación la podía ver así, ¿no? Aquí en el mundo continuo es el cambio de momentum que representa ese término. Aquí tendríamos fuerzas de presión, fuerzas viscosas y fuerzas de gravedad, ¿no? Aquí unidas en presión modificada, pero de fuerzas de presión, viscosas y de gravedad. Y esta es la parte del movimiento, de la inercia, ¿no? El momentum que se cambia en el tiempo, la inercia. Entonces, la segunda cosa interesante, como les digo, es ver que el número de Reynolds tiene una representación física que tiene que ver con la inercia, las fuerzas de inercia sobre las fuerzas de viscosidad. Y así como nos apareció en este caso el número de Reynolds adimensionalizando la ecuación de movimiento, haciendo análisis similares aparecen otros números adimensionales. El número de Reynolds es un número histórico para ustedes, el primer número adimensional que ven en su carrera de ingeniería química, pero a partir de aquí en adelante, en fenómenos de transporte y otras materias, verán muchos más números adimensionales, todos indicando una relación de algo sobre algo, pues en este caso relaciones de fuerzas, como vimos Reynolds inercia sobre viscosa. Si uno analiza de otra manera la ecuación de movimiento, puede encontrar este número de Freud, que tiene que ver con las fuerzas de inercia sobre las de gravedad, o el de Euler, presión e inercia. Y si tuviera en cuenta otros efectos como tensión superficial en fluidos, aparecería el número de Euler. Pero en general, pues muchos números adimensionales aparecerán de aquí en adelante en su carrera, vienen de adimensionalizar las ecuaciones de conservación, tienen un sentido físico y tienen bastante utilidad, como ya veremos. Una de las utilidades más importantes es la de simplificar ecuaciones, en este caso simplificar nuestra ecuación de Navier-Stokes. ¿Por qué? Porque lo que tenemos acá dijimos que es 1 sobre Reynolds. Y entonces pregúntense ustedes qué pasará en el caso cuando Reynolds tiende a un número muy grande, tiende a infinito. Bueno, pues que este término acá tendería a 0. ¿Y qué pasaría? Pues que la ecuación de Navier-Stokes me quedaría reducida solamente a estos términos de acá, y yo no tendría en cuenta para nada los términos viscosos, despreciaría estos términos viscosos, lo que me permitiría tener una solución más fácil de la ecuación de Navier-Stokes. Y por otro lado, si ustedes revisaron, existen otras formas de adimensionalizar la ecuación de movimiento, como decíamos, con otra presión modificada, teniendo en cuenta la viscosidad. En ese caso, la dimensionalización de la ecuación de Navier-Stokes da un poquito diferente, de esta manera. Y en este caso, ¿qué me permitiría analizar? Pues ver qué pasa cuando el número de Reynolds tiende a números muy bajos, cuando Reynolds tiende a 0. En este caso se me cancelarían los términos de acá y tendría una ecuación pues, de Navier-Stokes más sencilla,
en la que no tendría los términos de inercia y pues simplificándome la resolución, ¿cierto? Porque estas términos acá cuadráticos de la velocidad son difíciles de resolver y sería un caso particular de la ecuación de Navier-Stokes. Esta de aquí se llama la ecuación de Stokes o de flujo resultante, esa simplificación, y la de arriba sería la ecuación de Euler, que después se convierte en una ecuación muy importante en mecánica de fluidos, que es la ecuación de Bernoulli. Y el factor o el criterio que me ayuda a determinar cuándo mi ecuación de Navier-Stokes se simplifica a esos casos particulares, pues es precisamente el valor del número dimensional de Reynolds. Finalmente están las aplicaciones del análisis dimensional de todo lo que hemos trabajado, y hay dos grandes mundos donde el análisis dimensional y los números adimensionales ayudan mucho a resolver problemas de mecánica de fluidos como lo que hemos visto. Uno, cuando la solución analítica es demasiado complicada, como hemos hablado, muy difícil resolver las ecuaciones de cambio, y quiero hacer experimentos, pero no quiero hacer tantos experimentos, ¿no? En vez de hacer una gran cantidad de experimentos, en vez de hacer 100 experimentos, será interesante una técnica que me permita tener la misma información que tendrían 100 experimentos, pero hacerlo en 10. Eso lo puedo hacer con análisis dimensional y tiene que ver con este ejemplo que estamos viendo acá, que es el numeral 5 del libro, que les voy a pedir que lo revisen bien, flujo transversal alrededor de un cilindro, y otro que tiene que ver con el escalado. Si yo quiero hacer experimentos en pequeño, pero que me reproduzcan el resultado grande, como hablamos al comienzo del video, necesito similitud geométrica y dinámica, y eso lo garantizo a través de los números adimensionales. Esas dos aplicaciones las vamos a ver en las próximas 2 semanas, pero pues quiero terminar el video mostrando un poco acerca de precisamente este ejemplo 5.2 del flujo a través de un cilindro, en el cual tenemos un cilindro estático, viene un fluido que cuando está lejos del cilindro está pues a una velocidad infinita, y cuando se acerca comienza a interactuar con él, y la pregunta es básicamente cuál es el perfil de velocidad que se genera en el fluido después de estar en contacto con el cilindro. Y pues como se ve acá, pues depende mucho del número de Reynolds completamente, y también para estos casos pues tener una solución analítica de cómo es el perfil de velocidad es muy complicado de resolver. Entonces, ¿qué habría que hacer? Experimentos, el primer caso del que hemos hablado. Cómo hacer experimentos, pero un menor número de experimentos ayudándose del análisis dimensional y los números adimensionales. Entonces, para resolver este problema del flujo de un fluido alrededor de un cilindro, partimos por reconocer que no podemos resolver las ecuaciones de cambio, la ecuación de continuidad, la ecuación de movimiento. Sabemos que la representación del perfil de velocidad y esfuerzos después van a venir de la solución de estas ecuaciones, pero que son ecuaciones muy difíciles de resolver, particularmente para cuando tenemos ciertos patrones de flujo. Cuando el fluido se mueve a alta velocidad con un número de Reynolds muy alto, van a aparecer unos patrones de flujo que determinan que las ecuaciones son muy difíciles de resolver. Entonces lo voy a resolver experimentalmente, pero sé que depende de estas ecuaciones y de sus condiciones iniciales y de frontera. Revisen ustedes estas condiciones iniciales y de frontera con calma en su casa, pero lo que se determina es que se va a hacer experimentos, pero habría que hacer un gran número de experimentos si uno quisiera mirar, observar, ¿no?, experimentalmente esos patrones de flujo asociados a muchos diámetros de tubo, muchas longitudes de tubo, muchas densidades de fluido, muchas viscosidades de fluido, por ejemplo asociadas con diferentes temperaturas, y muchas velocidades infinito, ¿no? La velocidad infinito no quiere decir que V infinito no quiere decir velocidad infinita, sino es velocidad en el infinito, muy lejos del fluido. Entonces, para diferentes velocidades, longitudes y diámetros de tubo, diferentes condiciones de densidad y viscosidad, pues se tendrían una gran cantidad de experimentos para hacer. La idea es disminuirlos, como adimensionalizando el problema, por un lado las ecuaciones como ya lo hicimos, y por otro lado también las condiciones de frontera, dimensionalizar las condiciones de frontera de manera similar a las que le hicimos en clase. Revisen cómo es que se hace esto, cómo se pasa de estas condiciones de frontera sin adimensionalizar a estas condiciones de frontera adimensionalizadas. Y finalmente, si usted lee en ese capítulo 5.2, la que aparenta ser la solución al problema es esto que está acá, que se ve como extraño porque no tenemos un perfil de velocidad, pero lo que nos dice este problema es que las condiciones que gobiernan el perfil de velocidad, o ese perfil de velocidad, fundamentalmente depende de el número de Reynolds, y bueno, pues todas las condiciones de variables adimensionalizadas. Entonces, si yo quiero hacer experimentos para obtener mi perfil
de velocidad para diferentes condiciones en el tubo, tal como aparece nuevamente en esta gráfica. Mi único parámetro independiente para la experimentación es el número de Reynolds, lo cual me permite reducir bastante el número de experimentos. Muy bien, y no quiero alargar más este video, entonces simplemente termino recordándoles que espero que lean para la clase del martes. Entonces pues iniciar el capítulo 5 tal como está acá, la parte 5.1, que es la dimensionalización de las ecuaciones de cambio, que lo hicimos aquí también de otra manera, y el problema 5.2, que es el flujo a través de un tubo, revisar las condiciones de frontera, la dimensionalización que hacen y tratar de entender por qué el resultado que presentan es realmente un resultado, ¿no? Como les contaba, pues finalmente lo que llegan es a decir de quién dependen ese patrón de velocidad, esos perfiles de velocidad dependiendo del número de Reynolds, y eso, aunque no parezca inicialmente en la lectura que uno hace, pues es la solución del problema, ¿no? Como lo vemos acá, indicando que solamente haciendo experimentos variando el número de Reynolds me permite tener una solución del problema. Bueno, pues los dejo aquí. Nos vemos entonces en la clase del martes.